Buenos días, muchachos. Vamos a empezar nuestra clase. En la clase pasada estuvimos hablando sobre los nutrientes que requieren las bacterias para poder crecer. Estuvimos revisando acerca del tipo de nutrientes que pueden utilizar las bacterias. Ya vimos que como todo ser vivo en el planeta, pues tienen que utilizar nutrientes que tengan carbono, hidrógeno, nitrógeno. Y estuvimos observando la manera en que podemos preparar esos nutrientes a través de lo que conocemos como medios de cultivo. Ahora, una vez que las bacterias están creciendo en esos medios de cultivo, tienen que utilizar esos nutrientes, es decir, tienen que metabolizarlos para obtener de ellos energía y a partir de esa energía generar componentes nuevos que les permitan entonces aumentar de tamaño y de esta manera dar lugar al crecimiento. Entonces, todos estos procesos que se hacen para convertir un nutriente en energía utilizable por la célula, pues están determinados por tres cosas que vamos a ver el día de hoy, que son la energética, las enzimas y las reacciones redos. Entonces, el día de hoy vamos a dar un repaso a lo que ustedes debieron de haber visto en bioquímica en relación a cómo es que se llevan a cabo las reacciones químicas dentro de una célula. Acuérdense que cuando estamos hablando de una reacción química que se da dentro de una célula, estamos hablando de una reacción bioquímica, ¿ok? Entonces vamos a dar un repaso para que ustedes tengan en mente que no es nomás que estén ahí los nutrientes alrededor de la bacteria en el medio ambiente externo, sino que la bacteria necesita introducirlos en su citosol y luego necesita metabolizarlo. Y para poder hacer eso, necesita forzosamente tener enzimas, utilizar compuestos energéticos como el ATP y las reacciones de tipo redos. Entonces vamos a dar un repaso sobre estos temas. Y bueno, entonces, para poder crecer, todos los microorganismos deben conservar una parte de la energía liberada en las reacciones químicas. Es lo que les decía ahorita. Para que la bacteria pueda crecer, una vez que pudo degradar ese nutriente, la energía que se libere de esa degradación, pues la tiene que conservar para con esa energía poder realizar nuevos componentes y de esta manera aumentar su tamaño y crecer. ¿Okay? Entonces, todos esos procesos que se van a dar para que la bacteria pueda crecer y pueda degradar esos nutrientes y almacenar esa energía y utilizarla para la biosíntesis de componentes nuevos, pues eso es lo que engloba lo que conocemos como metabolismo. Y decimos que el metabolismo es la totalidad de las reacciones químicas que se producen en un organismo vivo. Totalidad de reacciones químicas en un organismo vivo. Entonces nos estamos refiriendo a la totalidad de las reacciones bioquímicas dentro de una célula. El metabolismo se divide en dos y esto va a depender del tipo de reacciones que se lleven a cabo, ¿sí? Tenemos por un lado el catabolismo y por el otro el anabolismo. Cuando hablamos de catabolismo nos estamos refiriendo a reacciones químicas que son reguladas por enzimas y en estas reacciones químicas se libera energía. Entonces, una reacción química donde se libera energía es, por ejemplo, la degradación de compuestos orgánicos complejos para su conversión en compuestos más simples, es decir, de un complejo orgánico grande se van a obtener pedacitos de ese mismo complejo, pero más chiquitos, simples. Entonces, a este tipo de reacciones se les llama reacciones catabólicas o degradantes. ¿Okay?
El anabolismo, por el contrario, son reacciones químicas donde las enzimas requieren energía para poderse llevar a cabo esa reacción. ¿Ok? Aquí sucede lo contrario. Aquí de complejos sencillos simples, estos complejos simples se van a ir sumando y se va a hacer un complejo grande. Entonces, complejo. Entonces, a este tipo de reacciones se les llama reacciones anabólicas o biosintéticas. ¿Ok? Entonces, vamos a revisar en estas clases, en esta y en la próxima, todas las reacciones químicas que conllevan al catabolismo, es decir, a las reacciones catabólicas o degradantes, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el catabolismo, que no se les olvide que estamos en el catabolismo y vamos a empezar a ver, de acuerdo al catabolismo, qué clases de microorganismos, cómo podemos clasificar a los microorganismos dependiendo de la fuente de energía o de dónde tomen el nutriente para su fuente de energía. ¿Ok? Entonces, básicamente, muchachos, vamos a tener dos fuentes de energía. ¿Sí? Una fuente de energía puede ser a través de un compuesto químico o bien a través de la luz. Vamos a ver en este momento los microorganismos que utilizan como fuente de energía compuestos químicos. A los organismos que utilizan como fuente de energía compuestos químicos, ¿qué quiere decir? Que va a ser un nutriente de naturaleza química que se va a degradar y de ahí se va a obtener energía. Entonces, a ese tipo de organismos que utilizan compuestos químicos se les denomina quimiotrofios. ¿Ok? Y de estos organismos quimiotrofios, pues pueden existir dos. Aquellos microorganismos que utilicen compuestos químicos orgánicos y aquellos que utilicen compuestos químicos inorgánicos. Orgánicos como cuáles, como la glucosa, por ejemplo, todo lo que son las glucosa, sacarosa, el acetato. Compuestos inorgánicos como cuáles, como el hidrógeno, el ácido sulfídrico, el fierro, el amoníaco, ¿ok? Si es una bacteria, ¿verdad? Quimiotrofia, cuya fuente de energía es un compuesto químico orgánico, entonces a ese microorganismo le vamos a llamar quimioorganótrofos. Y si es una bacteria que utilizó como fuente de energía un compuesto inorgánico, le vamos a llamar quimiolitótrofos. ¿Ok? Entonces, quimiorganotótrofos sí utiliza un compuesto químico orgánico como fuente de energía. Quimilitótrofos si utiliza un compuesto inorgánico como fuente de energía. Entonces, principalmente, muchachos, la fuente de energía o que va a ser en este caso el componente químico se va a oxidar y una vez que se oxida, de ahí va a liberarse, en esa reacción va a liberarse el ATP que generalmente es la energía que utiliza la célula. ¿Ok? Por ejemplo, el ejemplo que nos están poniendo aquí es la glucosa más el oxígeno. Aquí esta reacción se oxida y ¿qué se va a generar? CO2 más agua, pero se libera ATP. De aquí, del hidrógeno, al estar en presencia del oxígeno, se oxida y ¿qué se va a producir? Agua. Y aquí es donde se genera la energía, que generalmente es ATP. ¿Ok? Bueno, ahora, estos que están aquí son los fotótrofos. Entonces, hay microorganismos que no utilizan compuestos químicos para obtener energía, sino que contienen pigmentos que les permiten convertir la energía lumínica, que es la luz, ¿sí? La luz del medio ambiente, en energía química. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de fototrofia. Una se va a llamar fotosíntesis oxigénica, en la cual se produce oxígeno, por ejemplo, las cianobacterias.
y fotosíntesis anoxigénica, que no genera oxígeno, por ejemplo, las bacterias rojas y las helicobacterias. ¿Ok? Ahora, aquí también, una vez que se llevan estas reacciones fotosintéticas o de fotosíntesis, se va a liberar ATP. ¿Ok? Ahora, independientemente de cómo se obtenga la energía, ya sea que se obtenga a través de un compuesto químico orgánico, inorgánico o a través de la luz, lo cierto es que los microorganismos necesitan grandes cantidades de carbono para elaborar nuevos componentes celulares y poder crecer. ¿Ok? Entonces, si el carbono lo obtuvieron a partir de un compuesto orgánico, entonces le vamos a llamar microorganismos heterótrofos, como los quimiorganótrofos, ahí lo dije bien, quimiorganótrofos. Estos, entonces, utilizan compuestos químicos orgánicos, entonces el carbono que se puede obtener de ahí, pues a esos microorganismos les vamos a llamar heterótrofos. Los autótrofos, estos utilizan el dióxido de carbono como fuente de carbono. ¿Y en dónde sale CO2? Pues sale en los microorganismos que son quimilitótrofos y fotótrofos. Entonces, resumiendo toda esta información que acabamos de aprender, recuerden entonces que dependiendo de las fuentes de energía, pues vamos a tener dos grandes tipos de microorganismos, los quimiotrofios y los fototrofios, ¿ok? Los quimiotrofios, si usan compuestos orgánicos, van a ser quimioorganotótrofos. Si son compuestos inorgánicos, quimiolitótrofos. Si son fototrofios, van a ser fotótrofos y esto quiere decir que utilizan la luz. Ahora, independientemente de qué tipo de fuente de energía se utilicen, al final siempre se obtiene ATP, que es la energía. Ahora, si se utilizó un compuesto orgánico como fuente de carbono, ¿ok? Entonces van a ser heterótrofos. Si la fuente de carbono es el CO2, entonces pueden ser quimiolitótrofos o fotótrofos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es la bioenergética. ¿Ok? Entonces es la energía que se genera dentro de la célula a partir de una reacción química. ¿Ok? Entonces, de manera general, la energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Fíjense bien, en microbiología, las transformaciones energéticas se miden en kilojulios y se abrevia kilojulios con una K de kiosco minúscula y una J mayúscula. Entonces, los kilojulios van a ser la unidad de energía calorífica. Cada vez que ustedes vean esta abreviación, significa que es una unidad calorífica. Entonces, todas las reacciones químicas que tienen lugar en una célula van acompañados de cambios en la energía, ya que esta es necesaria para que ocurra la reacción o bien es liberada a consecuencia de una reacción. Entonces, tenemos dos opciones en las reacciones químicas que están dentro de la célula. Unas puede ser que utilicen la energía para que se pueda dar la reacción química y en otras la energía sale como una consecuencia de esa reacción química. ¿Ok? Bueno, entonces, fíjense bien, voy. Perdón, entonces, si bien en cualquier reacción energética se pierde algo de energía en forma de calor, ¿sí? En microbiología se está interesada en la energía libre. Y la energía libre es la energía disponible para realizar el trabajo. Entonces, el cambio de energía libre durante una reacción, esa la vamos a expresar como un delta G', ¿ok?
donde el delta se lee como un incremento y los superíndices que está aquí 0 y el prima, esos indican el valor de la energía libre en condiciones estándar. Las condiciones estándar es pH de 7, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión. Y además que todos los reactivos y los productos estén a una concentración molar, ¿ok? Entonces, cuando está todo ideal, ¿verdad? Que está muy bonito todas las condiciones, a eso le vamos a llamar condiciones estándar. Entonces, en las condiciones estándar, entonces vamos a utilizar el cambio de energía libre prima, ¿ok? Si este delta G prima es negativo, quiere decir entonces que la reacción libera energía libre. Entonces esa reacción que liberó energía, esa energía que se liberó, la célula la puede conservar en forma de ATP. Y a esto entonces se dice que es una reacción exergónica. ¿Okay? Si el delta G' es positivo, la reacción requiere energía para llevarse a cabo. Y entonces eso es una reacción endergónica. ¿Okay? Entonces, el delta G negativo libera ATP, reacción exergónica. Delta G positivo requiere ATP, entonces es una reacción endergónica. De nuevo, delta G negativo, reacción exergónica. Delta G positivo, reacción endergónica. ¿Ok? Entonces, delta G negativo libera ATP. Delta G positivo requiere ATP. Usa ATP. ¿Ok? Bueno, fíjense bien. Vamos a suponer la siguiente ecuación. A más B igual a C más D. Estos que están de este lado de la flecha les vamos a llamar reactivos y a estos que están acá les vamos a llamar productos. ¿Cómo se le hace para calcular la energía libre en una reacción? Pues primero se tiene que saber cuál es la energía de cada uno de los reactivos y de cada uno de los productos. Acuérdense, muchachos, que las moléculas están conformadas por átomos, por elementos, y estos elementos por átomos. Entonces, cada elemento tiene una energía de formación que le permite asociarse o colisionar con otro elemento para formar una molécula. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos saber, ya están bien establecidos la mayoría de los elementos, qué energía libre de formación tienen. Entonces, si cuando ya se están sumando todas las energías de formación y si esa energía de formación sale negativa, quiere decir que esa molécula se formó de manera exergónica, por lo tanto liberó energía. Y si esa reacción es positiva, entonces quiere decir que es una reacción endergónica, que se requirió energía. Fíjense bien en esta tablita que les pongo aquí varias moléculas. Tenemos la molécula del agua, del CO2, del dióxido de carbono, del hidrógeno gaseoso, del oxígeno. Está el amonio, glucosa, metano y metano. Cada una de estas moléculas va a estar conformada por elementos. Por ejemplo, el agua está conformada por el hidrógeno y el oxígeno. Cuando estos elementos colisionan entre sí y se enlazan, entonces generan una energía libre de formación de menos 232.2. Por ejemplo, el dióxido de carbono está conformado por elementos de carbono y oxígeno. Cuando estos colisionan entre sí,
liberan entonces menos 394.4 kilojoules de energía libre de formación. Ahora, fíjense acá, en este que está aquí, el óxido nitroso, aquí están colisionándose el nitrógenos y el oxígeno, y cuando se genera la molécula N2O, se genera 104.2 kilojoules por mol, que sería la energía libre de formación. Ahora, dijimos que cuando son energías libres de formación negativas, ¿qué son? Son exergónicas, quiere decir que cuando se formó el agua, cuando se formó el CO2, cuando se formó el amonio, cuando se formó el acetato, la glucosa, el metano y el metanol, se produjo energía. Para el momento en que los elementos de estas moléculas colisionaron, liberaron energía. La única que necesitó de estos que están aquí, la única que necesitó energía para poderse formar fue esta molécula de óxido nitroso. ¿Por qué? Porque es positiva, la energía de formación es positiva, entonces requiere energía. Ahora, en la naturaleza, la mayoría de las moléculas se forman con energías de formación negativas, es decir, liberando energía. ¿Ok? Bueno, entonces, con las energías libres de formación de cada uno de los componentes que van a conformar los reactivos y los productos, se puede calcular el delta G'. Entonces, el delta G' se calcula restando la suma de energías libres de formación de los reactivos a las energías libres de formación de los productos. Entonces, delta G' es igual a la energía de formación de los productos, de la suma de los productos, menos la energía de formación de la suma, perdón, aquí son productos, sí, menos la energía de formación de los reactivos. Si es negativa, la delta G nos va a indicar que es una reacción exergónica. Si el delta G es positivo, entonces es una reacción endergónica. ¿Ok? Bueno, ahora, el que los elementos se colisionen unos con otros para formar las moléculas se puede dar de forma natural, ¿verdad? Y esto va a depender de qué tanta capacidad puedan tener para enlazarse. Para que dos elementos se puedan enlazar, primero tienen que activarse y luego ya enlazarse. Entonces, fíjense bien, si nosotros ponemos en una botella moléculas de hidrógeno y moléculas de oxígeno, que eso debe de formar agua, ¿verdad? Raramente vamos a ver que se forme la molécula de agua, ¿ok? Aunque en los cálculos, ¿ok? La energía libre que se genera es de menos 237 al ponerse a interactuar hidrógeno con oxígeno. Pues la verdad es que si yo pongo el oxígeno y el hidrógeno en una botella, pues se van a formar allá en mucho tiempo alguna moleculita de agua. ¿Y esto por qué va a ser? Porque para que los elementos puedan interaccionar necesitan activarse, es decir, requieren que sus enlaces químicos se rompan. Entonces, a la energía que se tiene que aplicar a un elemento para que se active, a eso le vamos a llamar energía de activación. Ahora, entonces, fíjense bien que aunque en los cálculos
una reacción puede indicar que se puede liberar o que se puede absorber energía, lo cierto es que esto va a ser muy independiente de la velocidad en la que esta reacción pueda darse realmente. ¿Ok? Entonces, es muy diferente el valor de la energía que el tiempo en que se da la reacción química. ¿Ok? Entonces, la naturaleza es tan sabia que dentro de las células hay unas biomoléculas que se denominan enzimas. En estas enzimas, muchachos, se van a encontrar, estas unidades que vamos a llamar enzimas van a propiciar el espacio tridimensional para que los elementos de una reacción química puedan activarse y puedan entonces enlazarse, colisionar. Entonces, fíjense bien que si este ejemplo que les estoy poniendo yo del hidrógeno y el oxígeno en una botella, vamos a suponer que allí nunca jamás o se van a ir a dar esos enlaces, activación de esos enlaces para formar el agua, va a ser tan lenta esa velocidad de esas reacciones químicas. Si nosotros ponemos ese oxígeno y ese hidrógeno dentro de una enzima, esa enzima va a proporcionar el lugar para que esos dos elementos se activen y puedan colisionar, formando ahora sí agua a una velocidad rapidísima. Y entonces ahora sí ya vemos formada el agua. Entonces fíjense bien, una enzima entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una enzima va a disminuir la energía de activación que requieren los elementos para poderse activar. Vamos a suponer que este es el ejemplo que les estoy diciendo del agua. Fíjense bien, este es el hidrógeno y el oxígeno en la botella de plástico que ahí los pusimos a ver cuándo se forma una molécula de agua. Pues esa energía de activación que se requiere para activar ese elemento necesita ser muy grande. Si este hidrógeno y este oxígeno lo ponemos dentro de una enzima, ¿ok? Ese medio ambiente que genera la enzima va a permitir que estos elementos se activen y entonces ahora sí se enlace y entonces ahora sí se produzca la molécula de agua mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, las enzimas permiten que la energía de activación se dé de una manera más pequeña para que los elementos se activen y entonces permite que los productos se generen de manera más rápida. Entonces, en las enzimas se aceleran las reacciones químicas. ¿Ok? Las enzimas son de naturaleza proteica o bien pueden ser de naturaleza RNA. ¿Ok? Las mayoría que actúa en el citosol son de naturaleza proteica, pero también hay de naturaleza RNA. Cuando son enzimas de RNA, a ese tipo de enzimas las conocemos como ribosimas. ¿Ok? Bueno, ahora, independientemente de si las enzimas son proteínas o si es de naturaleza RNA, estas biomoléculas generan ese medio ambiente por la estructura tridimensional que tienen. Entonces, las enzimas van a adquirir una estructura en el espacio de manera tridimensional que va a permitir que los átomos de los elementos de los reactivos y los productos puedan activarse para colisionar. ¿Ok? Ahora, las enzimas lo único que hacen es proporcionar ese ambiente tridimensional. Nunca se agotan ni cambian en la reacción, o sea, no participan en sí en la reacción química, ni son sustratos ni son
productos, únicamente generan esa estructura tridimensional para que ahí dentro se lleve la reacción química. Entonces, por eso se les denomina catalizadores. No influyen en la energética ni en el equilibrio de la reacción, solamente modifican la velocidad a la que se produce la reacción. ¿Por qué? La modifican por esto que les decía yo, porque van a proporcionar ese ambiente para que los elementos se puedan activar y puedan entonces reaccionar. ¿Ok? Bueno, entonces, las enzimas dijimos que van a actuar por esa estructura tridimensional que tienen. Entonces, en una reacción catalizada por una enzima, la enzima le vamos a poner una E. Y esta enzima se va a combinar con el reactivo, que vamos a llamar sustrato, y le vamos a poner una S. Entonces, lo primero que pasa es que se forma un complejo enzima-sustrato. Después, a medida que la reacción procede, se libera el producto que le vamos a poner P. Y la enzima vuelve a su estado inicial. Entonces, tenemos a la enzima que primero se va a unir al sustrato y aquí se nos va a generar un compuesto enzima-sustrato y de este sustrato entonces va a salir un producto. La enzima vuelve a su estado inicial. ¿Okay? La enzima es mucho más grande que el sustrato. ¿Okay? Y el fragmento o el lugar de la enzima a la cual se une el sustrato, a eso le conocemos como sitio activo. Entonces, toda la reacción enzimática desde la unión del sustrato a la liberación del producto puede tener lugar en unos cuantos milisegundos. ¿Okay? Se aceleran muchísimo las reacciones en las enzimas. ¿Okay? Las enzimas, además de su naturaleza proteica o de su naturaleza RNA, pueden tener grupos accesorios que vamos a denominar como grupos prostéticos o coenzimas. Estos grupos accesorios, estas moléculas accesorias, se les unen a las enzimas y les ayudan a tener una mejor conformación tridimensional. Se dice que es un grupo prostético cuando ese grupo o ese accesorio se va a unir de forma covalente y permanente a la enzima. ¿Ok? Generalmente son de tipo como los metales como el fierro o el cobre. Por ejemplo, el fierro se une muy bien en el grupo hemo a los citocromos. ¿Ok? Entonces, aquí cuando es un grupo prostético, decimos que se une con fuerza a su enzima. ¿Ok? Puede ser también, por ejemplo, como el magnesio. ¿Qué otro? Fierro, cobre, magnesio. A esto le decimos grupos prostéticos. El otro tipo de accesorios son las coenzimas. Aquí las coenzimas son moléculas ya más grandes que un grupo prostético y se van a unir de una manera débil, laxa. ¿Ok? En el caso del grupo prostético es un componente específico para una enzima. Aquí una sola coenzima se puede asociar con muchas enzimas diferentes, por ejemplo las vitaminas. ¿Ok? El zinc es otro grupo prostético. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a ver entonces cómo sucede la reacción química en una enzima. Cuando sucede la reacción química decimos catálisis, ¿ok? Entonces, para que una enzima pueda proporcionar ese ambiente para que se dé la reacción química, entonces decimos que para que una enzima pueda catalizar esta reacción debe de pasar dos cosas. La primera es que la enzima se debe de unir a su sustrato. Y esto lo hace al momento en que coloca el sustrato en el sitio activo de ella, de su interior, en la enzima.
El sitio activo, acuérdense que va a ser un espacio dentro de la enzima que embona perfectamente con el sustrato. Miren, aquí en este ejemplo tenemos a esta enzima, ¿ok? Que tiene aquí un lugar que vamos a llamar sitio activo, donde va a embonar un sustrato, ¿ok? Este que está aquí va a ser el sustrato. Entonces, este sustrato entra. ¿Recuerdan? No sé si les explicaron en su clase de bioquímica el concepto de llave y cerradura. Va a entrar como si esta fuera la cerradura de una puerta y esta fuera la llave. Cuando ustedes colocan una llave dentro de la cerradura, entra perfectamente. ¿Y qué sucede? Ustedes giran la llave y hay un producto. ¿Cuál es el producto? Que se abre la puerta. Pues lo mismo pasa en las reacciones químicas, ¿verdad? Entra este sustrato al sitio activo de la enzima y aquí entonces se activan los elementos y sucede la reacción química, que en este caso entonces se generan dos productos. Aquí fácilmente podemos decir qué tipo de reacción estamos viendo. Fíjense, estamos con un sustrato grande y se generan dos simples. Un sustrato complejo y dos productos simples. Esta es una reacción catabólica de degradación. ¿Ok? Una vez que se generan los productos, pues la enzima vuelve a su estado normal. Entonces es la enzima unido al sustrato, luego se genera la reacción química y se liberan los productos y la enzima regresa a su estado natural. ¿Ok? Bueno, ahora, en la célula hay un concepto o muchas moléculas que tienen la capacidad de adornar y aceptar electrones. Fíjense bien, las células conservan la energía liberada en las reacciones catabólicas, acoplando a la síntesis de compuestos muy energéticos como el ATP. Es decir, cuando sucede una reacción catabólica de degradación, la energía que se libera de ese esfuerzo que se hizo para llevar a cabo esa reacción se va a almacenar acoplada a esta molécula que se conoce como ATP. Entonces, las reacciones que liberan energía suficiente para formar ATP suelen ser del tipo oxidación-reducción, ¿ok? Entonces, una oxidación decimos que es cuando se elimina un electrón o más de una sustancia. Y una reducción es cuando se absorbe o se adiciona un electrón o más a una sustancia. Entonces recuerden, si se oxida es porque se está eliminando electrones. Si se reduce es porque se está sumando electrones, se está absorbiendo electrones esa sustancia. Entonces, el término redox se usa habitualmente para indicar reacciones químicas de oxidación-reducción. Fíjense bien, las reacciones redox siempre se producen por parejas, que quiere decir que se producen por dos elementos. Vamos a empezar viendo esta reacción sencillita, que es, por ejemplo, si se tiene, y volviendo al hidrógeno y al oxígeno, que van a formar agua. Si se tiene el hidrógeno gaseoso, que va a estar así como H2, este hidrógeno gaseoso se puede romper en dos electrones y en dos protones. Acuérdense que el hidrógeno tiene nada más en su núcleo, tiene un neutrón, un protón y girando sobre de él va a haber un electrón. Entonces, si tenemos dos hidrógenos, pues se puede liberar sus dos electrones y entonces se van a quedar únicamente los protones. ¿Ok?
Ahora, el hidrógeno es muy dado o es muy fácil de liberar esos electrones. Entonces, si elimina esos electrones, ¿qué está sucediendo aquí? Aquí está sucediendo una oxidación. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Espero que sí. Ahora, pasa lo contrario con el oxígeno. El oxígeno es un excelente aceptor de electrones. Entonces, si está aceptando electrones, está entonces adicionando electrones a sus orbitales. Entonces, cuando se aceptan electrones, se dice que se está reduciendo. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, los electrones que se liberan nunca pueden estar sueltos. Tienen que luego irse a formar parte de otro elemento. No se pueden quedar ahí nada más que sí sueltos en la naturaleza. Se tienen que ir rápidamente a formar parte de otro elemento. Entonces, vamos a suponer que aquí el hidrógeno se oxidó, se liberaron esos dos electrones, estos no se pueden quedar aquí, inmediatamente se tienen que ir a acoplar a otro elemento. En este caso, pues vienen y se acoplan al oxígeno. Y aquí, como vinieron y se acoplaron al oxígeno, aquí está el más, ¿verdad? Se le adicionan, entonces este oxígeno se reduce. Entonces, fíjense bien, si se reduce, tiene dos electrones más, entonces es más negativo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿verdad? Pues estos dos protones y este oxígeno reducido, pues ya forman el agua. Entonces, fíjense bien, de forma resumida, podemos poner H2 más un medio de O2 que va a dar agua. Pero este H2 viene de esta reacción y un medio de oxígeno 2, viene de esta reacción. Únicamente es que aquí no estamos poniendo todo completo, sino de manera resumida. Entonces, como vienen de estas reacciones de aquí les vamos a llamar semirreacciones. Entonces, siempre que va a haber una oxidación y una reducción, tienen que estar implicadas la semirreacción donde se donan los electrones y la semirreacción donde se van a captar esos electrones. ¿Ok? Pero de forma abreviada, pues nada más ponemos al que dona los electrones, que en este caso fue el hidrógeno, y al que los aceptó, que fue el oxígeno, y eso ya me da el agua. ¿Ok? La reacción final. ¿Sí? Bueno, ok. Ahora, los donadores de electrones también se les conoce como fuentes de energía. ¿Ok? El hidrógeno es fuente de energía porque dona electrones. ¿Sale? Bueno, ahora, entonces, en la naturaleza, muchachos, las moléculas que tengan esta capacidad de reducirse y oxidarse siempre van a estar en pares, ¿sí? Siempre pueden estar yendo y viniendo en sus dos estadios, o sea, pueden estar de oxígeno, por ejemplo aquí, de hidrógeno gaseoso a dos protones, o de oxígeno a agua. O sea, siempre se observan los dos tipos de moléculas que se están oxidando y reduciendo. Entonces, la tendencia que tenga una sustancia para donar o aceptar electrones, a eso le vamos a llamar potencial de reducción. ¿Ok? Y se abrevia o colocado acá abajo que es subíndice y el prima. ¿Ok? Entonces, este potencial de reducción se mide en voltios. ¿Ok? Voltios. ¿Ok? No se les olvide, se mide en voltios. Y en las células, esto se da a pH igual a 7, porque todas estas reacciones se van a dar en el interior del citoplasma, que es neutro.
¿Ok? Entonces, ¿cómo se colocan estos pares de moléculas que tienen esta capacidad de reducirse y oxidarse? Fíjense bien, ¿ok? Entonces, para escribir esta, la forma oxidada siempre va a estar del lado izquierdo. En este caso, vean, pues es esta molécula que estoy señalando y luego sigue una barra inclinada y luego después de la barra inclinada está la forma reducida. Forma oxidada, forma reducida. Forma oxidada, forma reducida. ¿Ok? Ahora, entre más negativos o sea el potencial de reducción, ¿sí? Que se mide en voltios, ¿verdad? Significa entonces que es más o ese par de moléculas tienen más capacidad de donar electrones. ¿Sí? Entonces, entre más negativo estas moléculas de aquí tienen más capacidad de donar electrones. Entre más positivo sea ese valor de potencial de reducción, las moléculas tienen más capacidad de aceptar electrones. Por ejemplo, volviendo al hidrógeno y al agua, este par redos, ¿sí? Tiene más capacidad de donar electrones que el oxígeno y el agua. ¿Sí? Si este tiene más capacidad de donar electrones, esos electrones los dona y pueden caer fácilmente en esta molécula que tiene más capacidad de aceptar los electrones. ¿Sí? Entonces, de esta manera podemos nosotros ir viendo qué moléculas pueden con qué moléculas combinarse. Entonces, se combinan aquellas que son buenas para ceder electrones y aquellas que son buenas para aceptar los electrones. ¿Sí? Bueno, fíjense bien, vamos a volver al ejemplo del hidrógeno y el agua. El par redos de hidrógeno tiene un potencial de reducción de ¿cuánto? De menos 42 voltios, ¿ok? El par del oxígeno, que se reduce a agua, ¿verdad? Ese tiene más 0.82 voltios. Entonces, este par tiene más tendencia a ceder los electrones y este par tiene más tendencia a aceptar los electrones. ¿Ok? Entonces, es lo que les explicaba al inicio. Si este par tiene más tendencia a ceder los electrones, una vez que los electrones se forman, van a caer en el par del oxígeno y se me va a generar entonces agua. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, fíjense bien, esto que estamos viendo del potencial de reducción se está midiendo en voltios. Ahora, el potencial de la diferencia que va a haber entre los voltios que hay en esta zona y luego en esta zona de acá, en los que ceden electrones y en los que los aceptan, eso me va a generar el delta E, el incremento en el potencial de reducción, que es proporcional al delta G. ¿Qué quiere decir? Con otras unidades va a significar lo mismo, con las unidades de kilojoules por mol, que son los de la delta G. Entonces, una manera muy fácil de ver estas reacciones de transferencia de electrones es imaginar que esto es una escala vertical. Vamos a imaginar que esto es una torre y a esta torre le vamos a llamar torre R2. Entonces, las sustancias que están más hacia acá arriba de la torre R2, estas van a tener más tendencia a liberar los electrones. ¿Ok? Y estos electrones que se liberen de aquí van a venir y van a caer en las moléculas que están en la parte final de la torre. ¿Ok? Y aquí se van a aceptar esos electrones.
Fíjense bien, vamos a ver 3 reacciones. La que ya hemos visto es esta, que es la del agua, ¿ok? Esta tiene una delta G muy negativa de 233 kilojoules. ¿Qué quiere decir? Que va a liberar energía. Y aquí entonces podemos ver fácilmente quién está donando los electrones y quién los está aceptando. Veamos esta, los pares de redos del hidrógeno y del nitrato. Aquí está, hidrógeno y dónde anda el nitrato. El nitrato tiene un potencial redox, potencial de reducción, donde está de más 42. Y el par redox del hidrógeno de menos 42. Entonces, este de aquí va a donar los electrones al nitrato. ¿Ok? Lo mismo del hidrógeno y el fumarato, cuyo par es el succinato. Entonces, cuando hacemos esa reacción, entonces aquí estos electrones van a caer en el fumarato y se va a generar succinato. ¿Ok? Bueno, ahora, las reacciones redox se pueden dar entre elementos que tengan esta capacidad de oxidarse o reducirse. Sin embargo, dentro de las células microbianas, la inmensa mayoría de las reacciones redox está mediada por moléculas pequeñas. Y dentro de las que más se conocen o se utilizan son las moléculas denominadas coenzima dinucleótido de nicotinamida y adenina, que se abrevian NAD, y cuya forma reducida es NADH. ¿Ok? Este es el par redox, NAD positivo, NADH. ¿Ok? Entonces, estas moléculas actúan como transportadores de electrones, ya que pueden transportar 2 electrones y 2 protones al mismo tiempo. Fíjense bien, el par NAD más NADH tiene un potencial de reducción, aquí está, ¿lo ven? De menos 0.32. ¿Qué quiere decir? Que este par NAD va a tender más a donar los electrones que a aceptarlos, ¿sí? O sea, los dona de una manera más eficiente que aceptarlos, ¿ok? Entonces, este par redox tiene mejor capacidad para aceptar los electrones. Fíjense bien, esta de aquí es la molécula NAD, ¿sí? NAD positivo está conformado por una ribosa, ¿ok? Que está unida a otra ribosa, aquí tiene una adenina y aquí tiene una nicotinamina, ¿ok? Esto que estoy señalando con el láser, esto de aquí le vamos a llamar R. Toda la parte de la oxidación y la reducción sucede acá en la molécula de nicotinamida. Entonces, fíjense bien, cuando está así en NAD positivo, está en una forma oxidada, ¿ok? Entonces, cuando está así, tiende a reducirse, ¿sí? Y al momento en que se va a reducir, va a aceptar 2 electrones, ¿ok? Y esos los va a colocar aquí, ¿sí? Y al momento en que se va a oxidar y va a volver, aquí ya tenemos entonces como, ya está como NADH, ¿ok? Cuando esto entonces se va a oxidar, estos electrones que captó aquí, entonces estos los tiene que mandar a otra molécula para poderse oxidar. Esta molécula NAD tiene esa capacidad de estarse oxidando y reduciendo y estar transportando los electrones de un lado al otro. Vamos a ver cómo lo hace. Fíjense bien, dijimos que el NAD positivo
este NAD positivo va a estar oxidado y va a tender a reducirse, es decir, va a tender a aceptar electrones. ¿Ok? Entonces, cuando el NAD se une como un accesorio a una enzima. ¿Ok? Entonces, en la enzima se va a unir el NAD que tiene esa capacidad de reducirse para aceptar electrones, y ahí mismo en el sitio activo se va a unir un sustrato que trae electrones que no quiere, y entonces entra aquí el sustrato y le avienta los electrones al NAD. Y entonces, al momento en que este sustrato le aventó los electrones al NAD positivo, el sustrato, ¿qué pasó con él? Se oxidó y el NAD entonces se redujo, aceptó electrones. Ahora, este NAD a lo mejor puede ser utilizado por otra enzima. Se une de manera accesoria a otra enzima y este NAD va a tender a liberar esos electrones. ¿A quién? A una molécula que los acepte. Entonces, en ese sitio activo se va a unir una molécula que sea capaz de aceptar esos electrones. Y los electrones que vienen desde acá, ¿sí? Van a pasar ahora a esta molécula verde, ¿ok? Y entonces, ¿qué sucedió con este sustrato? Este sustrato que aceptó electrones se redujo, ¿ok? ¿Sí? Bueno, y entonces al momento en que se redujo, pues ya se cambia de conformación y este ya es otro producto diferente al que entró. Entonces, si se fijan ustedes, estos pares NAD, NADH, siempre van a estarse pasando los electrones de una molécula a otra. Entonces se dice que se están reciclando constantemente. Fíjense bien que los que se van a estar terminando, por así decirlo, consumiendo, pues van a ser los sustratos que acompañan en la reacción química a los NAD. ¿Ok? Bueno, ahora, hay otros componentes, o bueno, desde que iniciamos la clase les dije que la energía que se libera de las reacciones químicas se va a acoplar a moléculas de ATP. A estas moléculas donde se almacena, una de ellas es el ATP, de estas moléculas donde se almacena la energía, pues los conocemos como compuestos de alta energía. Entonces, de las reacciones redox, la energía que se esté liberando se va a estar almacenando en estos compuestos de alta energía y sobre todo en compuestos que tengan fosfatos. Uno de ellos es el ATP, que es el más importante. ¿Ok? Entonces, los fosfatos se pueden unir a compuestos orgánicos a través de enlaces que llamamos enlaces ésteres o enlaces anhidros. Miren, no me voy a meter ahorita a profundidad en qué es un enlace éster y qué es un enlace anhidro. Los enlaces ésteres, aquí que son estos que están en rosita, para que los puedan distinguir rápidamente, es el oxígeno que está unido a un elemento que tiene doble ligadura con otro oxígeno y luego aquí está unido a otro elemento, ¿sí? A un carbono generalmente. Miren, aquí está el oxígeno unido al fósforo que tiene dos ligaduras y este oxígeno está unido a este carbono. Este es un enlace éster. En el caso de los enlaces anhidros, aquí tenemos que ver al oxígeno que está uniendo dos elementos que tienen dos ligaduras o una doble ligadura. Miren, este es un enlace anhidro, este es un enlace anhidro. Aquí ya no hay doble ligadura, entonces este es un enlace éster. Dos elementos unidos por el oxígeno y aquí están las dobles ligaduras, este es un enlace anhidro. ¿Ok? Entonces, donde veamos fósforos, es muy probable que sea un compuesto de alta energía. Ahora,
No todos son de alta energía. Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, que tiene un fosfato, esa tiene una energía libre de menos 13.8, a comparación del fosfenol piruvato, ¿no? Que tiene menos 51.6, o el ATP, que tiene menos 31.8. Entonces, estos, los que están en azul, como el fosfenol piruvato, el 1,3-difosfolicerato, el acetilsulfato, el ATP, el ADP y el acetilcoenzima A, que tienen energías libres por arriba de los 30 kilojulios, estos decimos que son compuestos de alta energía. ¿Ok? Y los que tienen fosfatos, pero que están por debajo de los 30 kilojulios, como el AMP y la glucosa 6-fosfato, esos no los tomamos como compuestos de alta energía. ¿Ok? Bueno. Ahora, el compuesto de alta energía más importante en la célula es el ATP. Y el ATP se conoce como trifosfato de adenosina. Ya lo vimos ahorita, ¿verdad? Aquí este ATP está conformado por 3 fosfatos que se están uniendo a esta 1, 2, 3, 4, a esta pentosa, ¿ok? Y tiene una base nitrogenada de adenina. Cada vez que se rompe esta molécula y se libera un fosfato, se está produciendo energía. Entonces, el ATP como tal tiene menos 31.8 kilojoules por mol. Cuando se rompe una vez, me quedan 2 fosfatos, ya eso le vamos a llamar ADP. El ADP tiene 31.8 también kilojoules por mol, también va a producir energía. Pero cuando ese ADP se rompa para que quede ya nada más un solo fosfato, se va a generar AMP. Y ese AMP no se le considera un compuesto de alta energía. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes del trifosfato de cina, quiénes son los que generan energía? ATP y el ADP. ¿Ok? Bueno, ¿dónde se almacena la energía? Recuerden que cuando vimos la morfología de las células vimos unos elementos que les llamamos gránulos de inclusión, y que adentro de ellos se almacenaban compuestos que después podían utilizar para obtener energía. Pues bueno, ahí es donde se guarda estas moléculas para de ahí poder obtener ATP. Entonces, en los gránulos de inclusión se pueden almacenar glucógeno, el polibeta hidroxibutirato y otros polihidroxialcanoatos, de donde al degradarse estos se puede ir liberando ATP. Bueno, chicos, ya hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que tengan un excelente día.